púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias Dios por el grande privilegio, la oportunidad, Padre, que tú me das, Dios, de estar en este lugar. Señor, úsame, Padre, de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Padre, yo me pongo en tus manos, me escondo tras de ti, Señor. Habla tú, Señor. Habla tú, mi Dios. Padre, prepara nuestros ojos, nuestros oídos, Padre, para mirar y escuchar lo que tú hoy quieres que escuchemos, Padre, y que miremos en tu palabra santa. Señor, prepara los corazones, Señor, y pon, Señor, en cada uno de nosotros la porción que tú hoy tienes preparada para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche es: ¿a dónde van los muertos? Benjamín, por favor, ¿puedes poner la fotografía? Es: ¿a dónde van los muertos? Como punto número 1 vamos a ver a dónde van los muertos. Como punto número 2 vamos a ver si debemos orar por los muertos. Perdón, como punto número 2 vamos a ver si hay vida después de la muerte. Como punto número 2 vamos a ver si debemos orar por los muertos. Y punto número 3 vamos a ver cuáles son los obstáculos que nos impiden entrar al cielo. Y número 5, ¿qué debo hacer para no ir al infierno y entrar al cielo? La palabra de Dios dice en Marcos 16:16, dice de esta manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que los seres humanos de aquí nos vamos salvos o se va condenado. No hay más. El ser humano se va salvo de aquí cuando muere. Después de que usted mira una caja ahí, después de que usted mire que esté adentro de una caja, ya muerto su cuerpo, ¿usted está ahí salvo o está condenado? A veces no nos hemos puesto a pensar a dónde vamos a ir cuando muéramos.
A veces tomamos el evangelio muy a la ligera. Tenemos un evangelio, como dicen por ahí, muy light y no nos ponemos a pensar a dónde vamos a ir cuando muéramos. Pero hoy vamos a ver eso, a dónde vamos a ir. Entonces, hay muchas doctrinas, religiones satánicas, que tienen diferente, que piensan diferente, que tienen una mentalidad muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el budismo tiene muchas ideas respecto a ellos piensan en la reencarnación. Ellos creen en la reencarnación. Ellos creen que si cuando la persona muere puede reencarnar en un animal, ya sea una vaca, un becerro, no sé, o un ser humano. Y que esto es infinito. Otros de ellos mismos creen que se puede reencarnar 7 veces hasta que llegue a la persona o al animal que se portó bien y ahí ya se establece. El budismo también cree que tanto las malas acciones como las buenas acciones nos condenan y para librarnos tenemos que separar tanto el karma bueno como el karma malo, y esto se hace mediante el karma yoga. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa palabra, el karma. A veces hay canciones que hablan del karma. Antes de continuar, ¿qué siente usted al ver una caja de difunto ahí, para difuntos? ¿Le da miedo? ¿Siente que se le enchina la piel? ¿Por qué? Si estamos bien delante de Dios, si usted muere hoy, si morimos hoy en esta noche, mañana ya estamos en el preciso momento que usted muera, pasamos a estar a la presencia de Dios y mañana amanecemos con Dios alabando y glorificando su santo nombre. ¿Por qué miedo? Benji, ¿sí puedes quitarla ya, por favor? Ahora, el budismo cree que por medio del karma yoga ellos pueden liberarse. Ellos usan este yoga con un fin religioso, para conectarse con los espíritus, olvidarse de ellos mismos y a la vez salvarse al conectarse con los espíritus. Ahora quizás usted esté pensando, el yoga entonces es demasiado malo. Hay yoga también con fines terapéuticos. Cuando usted va al doctor, cuando usted va a un psicólogo y usted no puede explicar su problema, quizás tenga un trauma y usted no puede explicar el problema y está ansioso. Entonces lo que va a hacer el psicólogo le va a decir, mire, cálmese un momentito, tómese un poquito de agua, tranquilícese, respire profundo, que calme su ansiedad. Ese tipo de relajamiento, de meditación también es llamado yoga, pero no es con fines religiosos. Ahí usted no se conecta con ningún espíritu. Por otro lado tenemos el catolicismo. El catolicismo, ellos creen en el cielo, ellos creen que hay cielo, hay infierno, pero también creen que hay purgatorio. La Iglesia Católica llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Y esto ellos lo sacan del libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, que nosotros los cristianos le llamamos, ellos le llaman un libro deuterocanónicos, que es literalmente el segundo canón. Si cuando usted tenga la oportunidad, lea ese libro de Macabeos capítulo 2 y ahí le va a explicar qué es lo que pasó, por qué ellos creen de esa manera. Otras personas dicen que hay que gozar la vida. Al cabo, cuando te mueres, mundo, ahí te quedas. Hay que tomar. Algunos dicen hay que tener 2 o 3 mujeres. Algunas mujeres dicen puedo andar con uno y con otro hombre, puedo hacer esto y más cosas, al cabo que cuando me muera se acabó todo. Hay muchos que dicen nacimos por casualidad.
Hay otros que dicen, cuando el corazón deje de latir, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Y esto lo dice también uno de los libros apócrifos, y es el libro de Sabidurías. Es bien importante que nosotros como cristianos también cuando tengamos la oportunidad, leamos esos libros, porque cuando usted sale afuera a evangelizar, le van a salir con eso. ¿Por qué la Biblia de ustedes no tiene esos libros? Y usted debe de tener el conocimiento para que usted tenga cómo hablar con ellos. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento de esos libros, nos van a calmar. Lo que les acabo de decir al último, eso está en el libro de Sabidurías, capítulo 2. Es un libro apócrifo también. Y dice, pero termina diciendo, el versículo 23 del capítulo 2 dice, pero Dios creó al hombre a imagen en lo que él es visible, no para que fuera un ser corruptible. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Algunos por ahí como broma, como chiste, cuando se muere una persona, es muy común en nuestros barrios en México, llegan a decir, cuando una persona se muere, dice, oh, este ya colgó los tenis, o ya colgó los guantes, pero nunca nos ponemos a pensar a dónde. Usted va a un funeral y usted escucha a los familiares, dicen, pobrecito, ya se murió, ya pasó a mejor vida, ya está descansando, estaba sufriendo mucho, ya está ya con Diosito. ¿Ha escuchado eso usted? Es muy común escuchar eso. Pero ¿cómo va a estar con Dios? ¿Qué tal si era un borracho? Si era un adúltero, si era un mentiroso, si tenía un evangelio light, si era tibio. Es bien triste, hermanos, que estemos en un funeral y que aún un hermano, sabiendo la condición de su familiar, diga, ya está ya con Diosito. Absurdo. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. El versículo 22 del capítulo 16 del Evangelio de Lucas dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vemos que tanto el rico como el pobre, el morenito, el güero, el chaparrito, el alto, todos un día vamos a morir. Cristiano, no cristiano, un día vamos a estar dentro de una caja. Pero ¿a dónde vamos a ir? Ahora, les dije que el primer punto es ¿a dónde van los muertos? Es el tema. Ahora dice el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico, ¿a dónde estaba el rico? En el Hades. Ahora, el segundo punto, ¿hay vida después de la muerte? Aquí vamos a ver con la palabra de Dios que hay vida después de la muerte. Algunos dicen, no, ya todo se acabó, cuando te mueres, ahí, adiós mis cobijas. Pero la palabra de Dios no dice así. Quiero que bien detalladamente nos fijemos aquí, que si hay vida
después de la muerte. Dice, y en el Hades alzó sus ojos. Al alzar sus ojos, él se movió y luego ¿qué dice? Él miró. Así es que miraba. Dice, y vio Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces. ¿Qué pasó aquí? Él hablaba. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. También dio órdenes. A este rico no se le había olvidado. Él seguía pensando que tenía todavía autoridad para mandar, como lo había hecho en la tierra. Entonces vemos que ahí él mira, él habla, él se mueve y él da voces. Él habla, pero más adelante dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hablaba, miraba, se movía y sentía. Ahora, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sí. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta porción de la palabra es una parábola y otros dicen que no, porque en las parábolas no hay los nombres de las personas, pero aquí en este caso, hay nombres de las personas, nombra a Lázaro y al padre Abraham. Pero cualquiera que sea el punto, aquí hay un mensaje para nosotros. Ahora vemos que el rico fue al infierno. El Hades, eso significa, la Biblia católica dice el infierno. Otras Biblias dicen el lugar de los muertos, pero significa el infierno. Y de paso ahí nos da la dirección en dónde está el infierno. Por si alguno quiere ir, no tiene que elevarse hacia arriba cuando muere, nada más se deja sueltecito y se va hacia abajo. Se va al infierno. Ahí está la dirección, a dónde está el infierno. Que dice, alzó sus ojos. Así es que ¿dónde estaba? Estaba abajo, no estaba arriba. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Ahora, los siguientes versículos dice, el 25 dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay una palabra ahí que dice recibiste. Todo lo que el rico tuvo no se lo ganó, no era por su fuerza o por su inteligencia, por lo que él pudo hacer, sino que Dios es quien nos da a todos. Dios nos da a todos. Esa casa que usted tiene, Dios se la ha dado. Los hijos, su carro, todo Dios se lo ha dado. El privilegio que usted tiene de estar aquí hoy en la iglesia, Dios se lo ha dado. En otras palabras le dice, mira, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tuviste la oportunidad de hacer muy buenas cosas con todo lo que yo te di, pero tú lo desaprovechaste. El versículo 19 dice que era un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Para vestirse de púrpura en esos tiempos, la pintura era demasiado cara. El lino fino iba debajo de ese vestido púrpura y no dice que era corriente. Quiere decir que había corriente y había fino. Dice, de lino fino. Así es que de primera vista vemos que era vanidoso. Después vemos que Lázaro estaba allí a la puerta, pero él hacía grandes banquetes todos los días con sus amigos. Quizás llegaban en los mejores carros de esos tiempos, los mejores caballos, con las mejores vestiduras, y aquel hombre allagado ahí
dice que a los perros tenían más consideración que este hombre rico. ¿Por qué? Porque los perros, dice, aún los perros se acercaban y le lamían las llagas. Pero el rico nunca volteó a verlo. Ahora todo esto tiene una enseñanza. ¿Por qué los ricos pensaban así de una persona que estaba enferma? No voy a entrar en ese tema, pero tampoco estoy diciendo que los ricos se van al infierno o que la persona por ser pobre, demasiado pobre y enferma, se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque hay pobres, tan demasiado pobres, pero tan demasiado orgullosos e incrédulos. Y créame que si usted estaba pensando, oh, si estoy enfermo, entonces ya la hice, ya la pegué, ya me voy para el cielo. No. Hay ricos también, demasiado buenas personas, ricos temerosos de Dios, hacen buenas obras. No estoy diciendo que los ricos se van a ir al infierno. No, estamos hablando de lo que está, de esta porción de la palabra de Dios. Ahora dice Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro en medio de su pobreza, en medio de su enfermedad, él confió en Dios. ¿Cómo sabemos que él confía en Dios? El versículo 22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Una persona que no confía en Dios, que no es temeroso de Dios, no lo van a levantar los ángeles, no va a ir al cielo. Lo sabemos nosotros como cristianos al leer la palabra de Dios, que solo una persona que confía en Dios, que guarda su palabra, que vive de acuerdo a su palabra, va al cielo. Gloria a Dios. El versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hay una gran cima, un abismo grande que separa por toda una eternidad a las personas que hoy no quieren saber nada de la palabra de Dios, o personas que en el pasado no quisieron saber nada de la palabra de Dios. Hay un grande abismo que los separa por toda una eternidad de Dios. El versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Les decía que uno de los puntos de esta predicación es, debemos orar por los muertos, porque hay una doctrina de los que creen en el purgatorio, que una persona después que muere, usted le manda a hacer una misa, paga por una misa, y el familiar ya muerto está en un lugar donde se está purgando, y de ahí cuando usted ora el Señor lo saca y pasa automáticamente a estar en el cielo. Quise traer esta predicación, hermanos, porque hay veces que aunque ya tenemos tiempo en una iglesia, hermanos, como cristianos ignoramos tantas cosas, y cuando nosotros salimos a la calle hay personas también muy inteligentes allá afuera. Y si usted no está preparado, nosotros no estamos preparados, mire, así estamos de que usted salga evangelizado por ellos en vez de que usted los evangelice. Le van a dar la vuelta, lo van a confundir. Pero hoy con la palabra de Dios vamos a ver si debemos orar o no por los muertos. Versículo 27. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué significa esto? Dice, te ruego pues, Padre. ¿Qué estaba haciendo él ahí?
estaba orando. Entonces, ¿quién ora por quién? Mis hermanos, a veces las personas están orando, haciendo una misa para que su familiar ya difunto salga de ese lugar del purgatorio, cuando el difunto, si fue al infierno, está pidiendo pidiendo a Dios para que usted no vaya a ese lugar. Es completamente al inverso. No oran los vivos por el difunto. Él ya tuvo su oportunidad como usted y yo la tenemos hoy. Él dijo que el padre Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen el Antiguo Testamento. Dice a ellos escúchenlos, deben de escucharlos. Hoy usted y yo tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. La gran pregunta, ¿escuchamos la palabra de Dios? Estamos aquí mirando el reloj que ya se termina la predicación para irnos. A veces nos aburren las predicaciones. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Debemos orar por los muertos, sí o no? El muerto está en el infierno y está pidiendo que sus familiares no vayan a ir a ese lugar de tormento. El versículo 29 dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este rico había tenido la oportunidad, como usted y yo la tenemos hoy. Ellos sabían, eran estudiosos de la palabra de Dios, porque aquí el Señor le habló a los fariseos. Tuvo la oportunidad, hermanos. Conocían, pero nunca escucharon. La vanidad, el rencor, aquello que tenían de desigualdad, de hacer menos a otra persona, de ser desconsiderados. Eso fue lo que lo llevó a estar en un lugar de tormento. ¿Cómo estamos hoy nosotros como cristianos? Ahora que tenemos, ahora el Nuevo Testamento, tenemos una mayor responsabilidad nosotros. Dice, el versículo 30 dice, él entonces dijo, no. Y hay una coma ahí. Está separada esta palabra, no. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este hombre tuvo la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios, pero aún en el infierno, en un lugar de tormento, todavía creía que la palabra de Dios no era suficiente para salvación. Todavía creía que la palabra de Dios no era suficiente para salvar a las personas de ir al infierno. Él dijo, en otras palabras dijo, no, padre Abraham, pero eso no es suficiente. Mira, si uno de los muertos va allá a la tierra y le habla a mis hermanos, ellos se van a arrepentir. Eso fue lo que le dijo prácticamente. La palabra de Dios no es suficiente. Yo ya tuve la oportunidad y mira, estoy aquí. No es suficiente la palabra de Dios para que ellos se arrepientan. Así es que si tú mandas a Lázaro que vaya, ellos se van a arrepentir. Hermanos, ninguna cantidad de evidencia logrará jamás convertir en fe
la incredulidad. No importa qué le digan, hermano. Si la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no le convence a usted de pecado y no le convence a usted de que la palabra de Dios tiene el poder para salvarlo del infierno, nada lo va a poder rescatar del infierno. Nada. Este hombre aún en el infierno todavía creía que la palabra de Dios no era suficiente. Ahora muchos creen, por ahí en el mes de octubre hacen unas fiestas, vamos a decirle así, unos rituales. Le ponen la comida porque creen que vienen los muertos. Hacen un altar y le ponen la comida favorita a su familiar ya muerto. Si le gustaba el mole, le ponen un buen platito de mole. Le gustaban las costillas en salsa verde, pues le ponen un platito de costillas en salsa verde. Le gustaba una Coca-Cola, le ponen su coca, la fruta que le gustaba. Y si le gustaba la cerveza, pues le ponen una cerveza. Al cabo, si se murió de cirrosis, que se vuelva a morir de cirrosis y que se vaya. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No va a regresar. Al principio les decía que algunos creen que cuando la persona se muere, el cuerpo se va al polvo, a la tierra, se convierte en polvo y los espíritus se esparcen por el aire. Pero no hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay muerto que va a venir una vez más. Ya tuvo su oportunidad, ya vivió aquí. Y dependiendo lo que haya, si escuchó la palabra de Dios, pues va a estar en el cielo. Y si fue un tibio, o si nunca quiso escuchar la palabra de Dios, se les evangelizó allá afuera y dijo mañana y mañana y mañana, como el tratado, como la historia de Juanito. ¿Cuántos conocen la historia de Juanito? Él decía mañana, mañana. ¿Nadie? Es que usted no ha agarrado un tratado de ahí atrás, ahí están. Cuando se vaya, llévese unos tratados. Y mañana cuando salga de su trabajo, dése un tiempo, una media hora y reparta tratados. Uno de los tratados habla de la historia de Juanito. Él decía mañana, hoy no, mañana sí, hoy no, mañana y mañana. Y llegó el tiempo que murió y el mañana se lo llevó. Se fue al infierno. ¿Por qué? Porque nunca quiso escuchar de la palabra de Dios. Así es que ninguna cantidad de evidencia logrará jamás convertir en fe la incredulidad. Pero usted y yo, mis hermanos, hoy a usted Dios le ha traído con un propósito. Y ustedes que están aquí, mis hermanos, ustedes son inteligentes. Son inteligentes, tomen la mejor parte. Agárrense de la palabra de Dios, agárrense de Cristo Jesús. Él es el único que salva, es el único que nos perdona, es el único que nos puede rescatar del infierno. Hoy es el tiempo de que usted ore por sus hijos. Es el tiempo de que usted ore por su esposo, por su esposa. Es el tiempo de que usted ore por sus vecinos. No cuando ya esté en un lugar de tormento, esté orando por sus familiares para que no vayan al lugar de tormento. Hoy es el día. Hoy es el tiempo que usted puede empezar a orar por sus familiares. Agárrese de Dios. Agárrese de Cristo Jesús. Él es el único que le puede salvar. Él es el único que lo va a liberar de las llamas del infierno, donde nunca más va a morir. Ahí va a estar sufriendo por la eternidad. Esa es la muerte segunda, la muerte espiritual, cuando las almas de las personas van a ir al infierno. Pero hoy usted está vivo.
y está aquí y tiene la oportunidad de arrepentirse, de entregarse al Señor. Yo no sé cómo está su vida, yo no conozco su corazón, pero Dios sí. Quizás usted no tenga la necesidad de arrepentirse. Quizás usted está muy bien delante de Dios. Pero si no es así, hoy Dios nos está dando una oportunidad para que hoy empecemos a orar. Nos arrepientamos primeramente, nos entreguemos al Señor, nos agarremos de Cristo Jesús y entremos por esa puerta que es Cristo, porque un día va a estar cerrada y nunca más va a poder entrar. O quizás un día le sorprende la muerte. Nadie de nosotros sabemos, ni siquiera de qué va a pasar de aquí a 2 minutos. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Por eso hay que agarrarse de Dios y orar por nuestros familiares, por aquellos que vienen a la iglesia y por aquellos que no vienen. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando nuestros familiares que vienen a la iglesia podemos darnos cuenta, tenemos ese presentimiento por su manera de vivir, cómo está delante de Dios. Hay que orar por ellos. También nosotros sabemos bien cómo estamos delante de Dios. Hay que acercarse a Dios en realidad de todo corazón, para que no un día vayamos a estar en un lugar de tormento y quieramos hacer lo mismo que hizo este hombre, porque va a ser demasiado tarde, demasiado tarde. Así es que este es el mensaje de esta noche. Quizás ustedes ya sabían mucho de lo que hoy Dios tenía para ustedes, quizás no lo sabían, pero ese es el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios puso en mi corazón para traerles a ustedes, de que siempre, hermanos, vamos a estar necesitados de Dios, aunque nosotros hagamos, yo no sé ustedes, hermanos, pero siempre, hermanos, yo entre más busco del Señor, siento que más y más me falta. Entre más busco del Señor, siento que no doy el ancho, siento que está y cada día estoy luchando por estar cada día más cerca del Señor. Yo no sé usted, quizás usted ya está tan cerquita del Señor, ya usted ya no necesita eso, usted está conforme como está, no lo sé. Si alguno quiere pasar al altar, el altar está abierto. Yo no sé cómo está su corazón delante de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Si usted no quiere pasar, pues quédese allí en su lugar y vamos a orar. Abra su corazón al Señor, abra su mente. Que el Espíritu de Dios conecte su espíritu. Amantísimo Dios